lunes 4 de agosto 2025, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. El otro día estaba pensando, parecía que había una conspiración nazi, que los nazis estaban conspirando para llevar otra vez un holocausto con los judíos. Parece un plan nazi que los judíos se estén cavando su propia fosa. El genocidio a Gaza es un holocausto nazi que los pone a los judíos, ¿sí?, como los nazis. Por lo tanto, el blanco de las bombas. El pueblo de Israel está en manos de un genocida que está llevando a cabo un genocidio que los pone en el ojo de la tormenta y que justifica el holocausto a los judíos. Parece un plan siniestro nazi al que se vendió el gobierno de Israel en darle la razón a los nazis que masacraron a los judíos, y parece ahora los nazis haber encontrado alguna manera de demostrar que tenían razón en asesinar a los judíos. Este genocidio no es casualidad. Este genocidio es una emboscada nazi a los judíos para que caven su propia fosa. Otra vez en el mundo vemos a los judíos cavar su propia fosa. El genocidio es otra vez los judíos cavando su propia fosa en manos de un gobierno genocida. Yo sé que hay muchos israelíes que se están rebelando. Algunos hasta llegaron al extremo de suicidarse con tal de no ser nazis. Pero están en manos de un dictador que está llevando un holocausto con los palestinos, donde hay campos de concentración nazi en manos del gobierno de Israel. Está volviéndose a repetir la misma historia del holocausto, pero esta vez en manos del gobierno de Israel, que lleva a cabo un holocausto nazi. Parece que el gobierno de Israel traicionó a los judíos, aliándose a los nazis, justificando el holocausto y además llevando a cabo el propio holocausto los judíos, cavándose su propia fosa otra vez. Nadie puede ser indiferente ante el holocausto, nadie puede ser indiferente ante este genocidio. Y la gente dice, a mí no me importa lo que pase en Palestina, no me importa lo que pase en Gaza, a mí me importa lo que pase en mi país. Pero son esas mismas personas que impiden la ayuda humanitaria en Gaza y a Palestina. Los mismos que dicen que no se meten porque no les importa, porque son de otro país, son los mismos que encubren esta información y son los mismos que impiden la ayuda a Palestina, que impiden la ayuda humanitaria, que impiden la llegada de la Cruz Roja a Gaza. Son los mismos. Hay una conspiración nazi que está haciendo que los judíos caven su propia fosa otra vez y están siendo obligados por un gobierno genocida. El gobierno de Israel se vendió a los nazis y está obligando al pueblo judío a cavar su propia fosa. El genocidio a Palestina lo único que hace es justificar un holocausto a los judíos. Palestina no merece un holocausto, los judíos tampoco. Estos son conspiraciones nazis, donde hay gobiernos que se vendieron a los nazis, no solamente Israel. Hay que ver qué gobiernos están trabajando para los nazis, para justificar un holocausto y llevar a cabo un holocausto en Gaza y hacer que los judíos
se caven su propia fosa otra vez también. Ellos no se dan cuenta que el genocidio en Gaza es un tiro en la pierna. No se dan cuenta que es una emboscada nazi a los propios judíos. Esta traición del gobierno de Israel a los judíos. El gobierno de Israel y otros países conspiraron con los nazis para justificar el holocausto a los judíos y encima cavar su propia fosa con el genocidio a Palestina. Gente, no sean indiferentes. Esto es algo, no es contra los judíos el genocidio, no es contra Gaza el genocidio, no es contra Palestina el genocidio. Son delitos de lesa humanidad. Es contra toda la humanidad. No podemos permitir los nazis en el poder del mundo. No podemos permitir que los nazis tomen el poder. Esto es algo que nos involucra a todos. No solamente a Palestina, no solamente a Israel y a los judíos. Es algo que nos tiene que importar a todos, porque los nazis luego van por todos. No los dejemos salirse con la suya. No los dejemos tomar el poder del mundo. No les permitamos un nuevo holocausto, porque nos estaríamos el mundo pegando un tiro en la pierna. No lo permitamos, no permitamos un holocausto, no permitamos el genocidio, no permitamos que los nazis tomen el poder otra vez. Hay gobiernos conspirando y financiando el holocausto en Palestina. Están financiando el holocausto a Palestina en Gaza. Están financiando que los judíos caven su propia fosa y otra vez están siendo obligados por el gobierno genocida a cavar su propia fosa. Y lo hacen en vivo y en directo y a los ojos de todos. Necesitamos frenar con el holocausto ya. Necesitamos parar con el genocidio ya. Necesitamos que la gente deje de decir que a ellos no les interesa, cuando en realidad son los que bloquean la ayuda humanitaria y que están permitiendo que los nazis lleguen al poder otra vez. El gobierno de Israel es culpable, pero el pueblo palestino no. El pueblo de Israel no es culpable de lo que hace el gobierno de Israel. Una cosa es el pueblo y otra cosa son los gobernantes, los genocidas y los dictadores. El pueblo de Estados Unidos no es Trump. La Argentina no es Milei. La Argentina no es Macri. La Argentina no es Kicillof. La Argentina no es Cristina. Ellos son corruptos, ellos son el gobierno. Ellos son los que conspiran. Ellos son los que atentan contra el pueblo. Venezuela no es Maduro. Bueno, los judíos no son el gobierno de Israel. El gobierno de Israel está en manos de un tirano que está llevando un holocausto, que traicionó a los judíos y que se unió a los nazis. Y presidente y presidenta que conspire para que los nazis vuelvan al poder, son presidentes y presidentas genocidas, son nazis, son corruptos, son dictadores que tienen que pagar por delitos de lesa humanidad, contra toda la humanidad, no contra Gaza, no contra Palestina, no contra los judíos, son delitos contra toda la humanidad. No se puede ser indiferente. El que es indiferente es cómplice. Y el que dice ser indiferente y que no tiene nada que ver con ellos son los mismos que bloquean la ayuda humanitaria a Gaza. No seamos indiferentes, paremos esto ya, porque es un holocausto en los ojos de todos, donde hay gobiernos conspirando y financiando para llevar un holocausto en Gaza, hacia los judíos y hacia Palestina. Los judíos están cavando su propia fosa. Y el holocausto ya empezó, y empezó con Gaza, empezó con Palestina.
Detengamos esto ya, porque cuando nos queramos acordar